Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo, conformado por Joshua Basantes, Melanie Centeno, Sebastián Montaño y mi persona, Doménica Albán. El día de hoy les vamos a hablar acerca de Martín Lutero y las ideas fundamentales del reformismo luterano. Objetivos de la presentación. Conocer más acerca de la Reforma Protestante, así como también adentrarnos en su impulsor, Martín Lutero. Analizar el contexto y factores que fueron posibles influencias para la forma de pensar de Lutero mediante la investigación realizada para poder entender de manera más clara y concisa los planteamientos de Aristóteles. Comprender el pensamiento luteriano social mediante el estudio y la investigación de sus textos para así generar un macroaprendizaje del tema a tratar. Bibliografía. Nació en 1483 en Turingia, en donde vivió hasta los 14 años. Sus primeros años de vida estuvieron limitados a la educación tipo medieval y eclesiástica, hasta que se traslada a estudiar a Magdeburgo, luego a Eisenach y en 1501 a la Universidad de Erfurt. Obtuvo su título hasta que en su retorno a casa recibe la descarga de un rayo que casi lo mata, por lo que rogó a Santa Ana ayuda prometiendo convertirse en monje, situación que cambió su vida por completo, entrando al monasterio agustino de Erfurt. Su meta era lograr la salvación eterna, pero se dio cuenta que la voluntad humana era incapaz de superar el estado de pecado y las justificaciones ante Dios, por lo que Lutero empieza a interpretar a San Pablo y San Agustín en su doctrina de la justificación por el puro acto y sentimiento de crecer, en donde se hablaba de los cristianos, que los cristianos se salvan por la fe, no por sus esfuerzos o méritos. Martín incitaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, por lo que expone sus 95 tesis en latín ante la Iglesia de Wittenberg, con el fin de precipitar un debate acerca de las indulgencias para las obras de los papas Julio II y León. Su obra fue traducida al alemán, captando el apoyo popular. Lutero va hasta las últimas consecuencias, argumentando que el Papa solo empeora las cosas en la relación del hombre con Dios, y apareciendo en 1520 la doctrina luterana. En sus escritos afirma que la última autoridad de la Iglesia no es el Papa, sino la palabra de Dios, y que el hombre se salva a través de la fe. Empieza a rechazar las bases de la Iglesia medieval, llegando a la conclusión de que los concilios no podían ser confiables, obligándolo a retractarse. No lo hizo, por lo que es excomulgado como hereje en 1521. A pesar de que la Iglesia católica estaba apoyada por príncipes y alto clero, Lutero fue apoyado por príncipes del norte de Alemania, el bajo clero, los comerciantes y sector campesino, que vieron en sus reformas mayor independencia religiosa y económica. Pero eso trajo revelación de los campesinos por sus intereses, en donde Lutero, a pesar de simpatizar con sus ideas, no apoyó la rebelión y unió esfuerzos con príncipes para mantener el orden. Martín se casó con una monja que abandonó los hábitos, además de que realizó la traducción de la Biblia al alemán. Pero el día de su juicio final estaba cerca, muriendo en 1546 sin antes haber escrito en contra de los anabaptistas y judíos. Pero no es hasta 1555 que se reconoce oficialmente al luterismo, poniendo punto final a la antigua idea de la comunidad cristiana bajo la autoridad suprema del Papa. Ya, ya, Joshua, ¿dejo de grabar? Sí, ahí déjale nomás de grabar y ahí vas a hacer un clip de uno.
Es mi dedo, te hiciste 10 minutos. En eso. 10 minutos, me hice. No sé, porque ahorita. Ah, no, 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 debe ser de toda la reunión. Olvídalo, olvídalo. Antecedentes. El desafío de Lutero a la autoridad romana fue la culminación de un largo proceso en el que se combinaron una serie de factores, de circunstancias y condiciones, más allá del aspecto puramente religioso. La reforma no comenzó con la famosa colección de 95 ensayos de Lutero, sino con una serie de reformas previas que se han sentido profundamente a la Iglesia desde finales del siglo XII. En el siglo XIV, el inglés John Wycliffe atacó al Papa por las mismas razones que los posteriores ataques de Lutero. Después, Lutero luego enfatizó que no estaba luchando contra ellos por su vida indulgente, sino contra su doctrina. Aunque Lutero ayudó a dar forma y a guiar muchas tendencias nuevas, muchas cosas que siguieron fueron más allá de su dirección, intenciones y dominio. Antes de Lutero, muchos cristianos creían que la misma Iglesia romana había perdido su tradición espiritual y prestaba demasiada atención al poder del tiempo. Situación histórica de Alemania. La evolución histórica de Alemania en el siglo XV condujo a la desintegración del imperio y la abolición del primer poder imperial. Este último perdió una serie de poderes y derechos de que disfrutaba el monarca y la aristocracia, debilitando así la autoridad de la monarquía alemana. La monarquía defendió la independencia del gobernante de la Iglesia, obtuvo el apoyo de muchos príncipes, incluso de Lutero, el príncipe, siendo unos 40 en total, queriendo unificar su territorio para establecer una organización administrativa eficiente. Su predicación fue escatológica y socialista, y así desarrolló feroces actividades e invitó a los príncipes alemanes a resistir contra Roma y el imperio. La agitación social destruye la paz pública si no fuera por la derecha que defendió sus principios y el gran príncipe alemán, el movimiento de reforma estaba condenado a la división y destrucción interna. La reforma protestante. El pensamiento y el trabajo de Martín Lutero formaron parte de un gran movimiento religioso llamado Reforma Protestante a principios del siglo XVI, que terminó con las iglesias romana en Europa y la supremacía religiosa y política, y creó iglesias protestantes de diferentes denominaciones. Con el colapso de los principios básicos de la Edad Media y el surgimiento del nuevo humanismo y las ideas del Renacimiento, estas condiciones propicias del desarrollo de la Reforma Protestante, especialmente en el área de habla alemana, donde ha sido muy bien recibida por la religión, disgustando a la Iglesia romana. La Reforma dio origen a 4 tradiciones protestantes principales: el luteranismo, calvinismo, anabautistas y anglicano. Cada tradición tiene una influencia importante en la teoría y la práctica política. Teología y política. Desarrolla su teología entre 1520 y 1530, enfrentándose a la Iglesia de Roma, así como a otros reformadores y humanistas. Se basa en que solo la fe en Dios hace justos a los hombres, dando cuenta que la fe no se puede dar a través de agentes externos, sea eclesiástico o político, sino que la fe es una predisposición interna de cada individuo hacia Dios, y esta no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Los 3 principios fundamentales del credo reformado son la justicia por la fe, que se expresa con la frase justificación de la gracia a través de la fe; el sacerdocio universal, que es el resultado del individualismo, permitiendo el acto directo con Dios; y la autoridad de la Biblia, que será invocada como referencia única, acabando con el monopolio de Roma. La Iglesia se basa en la autoridad para interpretar la Biblia, por lo que Lutero socavó las bases tradicionales del catolicismo.
y rechazando la tradición, ateniéndose únicamente a la Biblia, siendo el ministerio y el Papa innecesarios para la transacción especial entre Dios y el hombre. Hacía alusión a que todos los hombres con fe y talento son mensajeros y sacerdotes de la gracia, y que la Biblia era quien ocupaba el lugar de la jerarquía. Las tres murallas. Lutero ataca el sistema eclesiástico medieval y se propone derribar las murallas tras las cuales la Iglesia de Roma se protegía. Martín convoca a la nobleza para una obra de reforma religiosa y nación, cuyo objetivo es el establecimiento del culto por la fe. La primera muralla empieza con que el Papa, obispos, sacerdotes y habitantes de los conventos se denominan orden eclesiásticos y que los príncipes, señores, artesanos y campesinos forman el orden secular, en donde el poder espiritual está sobre el poder secular. Lutero considera esto una ilusión, ya que él defiende la idea de que todos los cristianos pertenecemos al mismo orden y que no hay diferencia entre ellos excepto el cargo al que se dediquen. Todos somos miembros del mismo cuerpo del bautismo, aclarando que el poder secular está bautizado igual que nosotros y que tiene la misma fe y evangelio, por lo que no se debe hacer distinciones entre los mismos. La segunda muralla habla sobre el Papa como único con la capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras, por lo que Lutero habla del monopolio de interpretación de la Escritura. El Papa es el único con la capacidad de interpretarlas. Nos habla sobre cómo quieren ser ellos los únicos maestros de las Escrituras, aunque no emprendan nada de ella a lo largo de la vida. Lutero discute esto ya que afirma que el Papa se puede equivocar y que existen cristianos que poseen mayor verdad de fe, espíritu y entendimiento que el mismo Papa. Debemos juzgar libremente lo que los papas hacen mal y obligarlos a seguir el mejor entendimiento basado en las Escrituras. La tercera muralla habla sobre la supremacía del Papa sobre el concilio. Solo él puede convocarlos. Y dice que esta muralla cae con las dos anteriores, ya que cuando el Papa actual actúa contra la Escritura, nosotros debemos juzgarlo y castigarlo, por lo que no hay fundamentos que avalen que solo el Papa pueda convocar el concilio, sino también es posible que lo haga la espada secular, teniendo la libertad de llevar a cabo su función, ya que es hijo del bautismo. Este texto de 1523, donde Martín Lutero habla sobre la autoridad secular, menciona que el derecho y la espada seculares, como él las llama, existen por el simple hecho de que Dios así lo quiso. Su doctrina de los dos reinos aparece cuando Lutero se preocupa por los excesos del poder temporal, donde en varias ocasiones ataca a la autoridad regular de la Iglesia de Roma. El derecho de espada se establece solo para las personas que no son enteramente cristianos, pero si un cristiano se ve en la necesidad de usarla, puede hacerla por el bien del mundo y de su prójimo. Ante la cuestión de si un cristiano puede disponer de la espada secular y castigar a los malos, Lutero afirma que si está obligado a servir a la espada y a apoyarla con todo lo que puedas, con tu cuerpo, tus bienes, tu honor y tu alma, pues esta es una obra que tú no necesitas, pero que es útil, y necesariamente para todo el mundo y para tu prójimo. El cristiano debe oficiar hasta de verdugo, no con la idea de venganza o de devolver mal por mal, sino por el bien de tu prójimo y para el mantenimiento de la protección y la paz de los demás. Eh, la, au- la autoridad es servida de Dios y no hay que dejar que la utilicen exclusivamente los paganos, sino todos los hombres. Apartar de esto, se establece la teoría de los dos reinos, la cual se basa en que hay un reino de Dios y un reino del mundo, donde en el primero son rectamente cristianos y profundamente pertenecientes a Dios, los cuales no necesitan ni espada ni derecho secular. Un reino donde si todos fueran
no existiría la necesidad de que alguien los gobierne. La doctrina de los dos reinos es simplemente otra forma de la distintiva enseñanza luterana de la ley y el evangelio. El libro oficial que define el luteranismo, el Libro de la Concordia, compilado en 1580, hace referencia a un sermón de Martín Lutero sobre esto a partir de 1528, predicado el 19º domingo después de la Trinidad de Marburg sobre los dos reinos o los dos tipos de justicia. Em, Lutero veía este contraste en lugar de ser un movimiento de virtudes teologales, que incluye especialmente lo sagrado y lo eclesiástico, y cualquier justicia que pudiéramos hacer o que fuese visible. Solo la justicia invisible de la fe en Cristo, la cual en el sermón al que hace referencia aquí dice que carece de sentido en la tierra, excepto para Dios y para una conciencia preocupada. La base bíblica para esta doctrina es la distinción que San Pablo hace en la epístola a los romanos entre el cuerpo físico y el espíritu. Esto marca la ruptura de Martín Lutero con la comprensión escolástica tradicional de los romanos. El escolástico entendió que en esta dicotomía la carne era vicio, profano y secular, mientras que el espíritu era virtud, sagrado e iglesia. A continuación vamos a ver las consecuencias de la reforma. La reforma causó que se transfiera al poder civil los recursos económicos que el clero se atribuía para cumplir estas misiones sociales. Además, el poder y las riquezas perdidas por algunos nobles y por la jerarquía católica pasaron a manos de la burguesía y los monarcas protestantes. También el control al Estado sobre áreas como la asistencia social, la enseñanza y la atención pastora. Y la traducción de la Biblia significó que el pueblo alemán tenga un idioma renovado. Aquella obra fue única por su precisión expresiva, riqueza y eficacia lingüística. Siendo así, este texto tuvo un papel importante en la educación popular, causando la creación de varias escuelas por parte de los protestantes. El luteranismo favorece políticamente al absolutismo y es en esencia conservador, ya que fomenta la resignación ante las injusticias del mundo y considera que las desigualdades sociales y los poderes autoritarios son voluntad de Dios. En esta parte vamos a ver las interpretaciones de Martín Lutero. La reforma puede tener muchas interpretaciones, como la personalidad de Lutero, la relación entre el protestantismo y el capitalismo y cuestiones teológicas de todo tipo. El origen de la reforma se da por los abusos de la Iglesia romana. La reforma de Lutero fue una reacción ante la corrupción de la Iglesia y la decadencia del clero. Debido a que la explicación moral resultaba insuficiente, otros interpretaron que Lutero realizó una rebelión teológica frente a la crisis religiosa de su época. Lutero había sido el restaurador de la teología medieval, agustinina, paulina, y no el creador de una nueva concepción religiosa. Troeltsch, quien fue un alemán protestante que opinaba que el protestantismo fue la forma de cristianismo que correspondía a las necesidades intelectuales del siglo XVI, pese a que la cultura de los hombres de la época era todavía ampliamente medieval. La reforma contenía los gérmenes de la emancipación posterior que se daría recién al siglo XVIII, y la reforma de Lutero, pese al que él era también medieval, contenía un potencial de modernización relacionado con la ruptura de la unidad de la fe cristiana. Otras interpretaciones lo ven a Lutero como un revolucionario, debido a que estableció nuevas relaciones entre el hombre y Dios y entre la autoridad secular y la espiritual. Lutero se basó en San Pablo y de San Agustín, pero lo superó ampliamente, siendo un verdadero innovador. Además lo consideraban como el precursor de la libertad, un defensor del individualismo y luchador contra la tradición. Hegel escribió que gracias a la reforma la religión y el Estado se encontraban en armonía, produciéndose verdadera
reconciliación del mundo con la religión. Hegel consideraba que el principio de la libertad está encarnado en la Reforma, ya que su contenido esencial es que el hombre se determina por sí mismo a ser libre. Existe una relación entre el capitalismo y el protestantismo. El protestantismo sería el que se opone a la mentalidad tradicional y medieval. El surgimiento del espíritu capitalista se puede ver con el apoyo del protestantismo calvinista y luterano, lo cual habría contribuido al auge del capitalismo en los países protestantes. Por otra parte, Max Weber, en su clásica obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ha extendido la idea de que el espíritu capitalista deriva del protestantismo, invirtiendo la teoría de Marx. Y la noción protestante de vocación fue utilizada por Lutero, pero influido por doctrinas escolásticas, fue muy hostil al comercio. Por el contrario, la vocación calvinista incluía todas las actividades lucrativas, siendo según Weber que la moralista calvinista desprecia a los pobres y mendigos, pero generaría un dinamismo y progreso en el cual cada uno puede desarrollar hasta el máximo de sus capacidades. El pensamiento luterano tiene la tendencia a minimizar la significación espiritual del poder político y favorecía el apoyo de la Iglesia luterana al monopolio de todo tipo de poder temporal por parte de los nacientes de estados nacionales, así como a la aceptación indiscriminada de la autoridad política en sus formas más negativas y represivas. Y desde la perspectiva marxista inglesiana, la reforma fue el resultado de una revolución social, y la teología de Lutero y los restantes reformadores solo fue el reflejo ideológico de estas transformaciones de las bases materiales, en transición del feudalismo al capitalismo. Desde perspectivas no marxistas, este está fuera de duda. El origen religioso de la Reforma, aunque hay varias interpretaciones que van desde la personalidad íntima de Lutero hasta el hincapié en la importancia del sentimiento religioso colectivo. Finalmente, en la última parte del texto, Lutero nos da una serie de consejos acerca de cómo se debe ejercer un príncipe en el poder y algo que era muy común en la época. En primer lugar, un príncipe cristiano debe abandonar la idea de dominar y de actuar con violencia, pues busca el provecho, la gloria y la salud de sus prójimos. En segundo lugar, el príncipe ha de prestar atención a los grandes señores y a sus consejeros y estar con ellas en la actitud de no despreciar a nadie, pero tampoco de confiarlo todo a uno solo. Y en tercer lugar, debe castigar rectamente a los malhechores sin cometer injusticias. En cuarto lugar, el príncipe deberá ser el primero en comportarse cristianamente, someterse a Dios y pedirle sabiduría para gobernar bien. Entre el año 1524 y 1526 se desata la Guerra de los Campesinos Alemanes, donde llamaremos esto como la resistencia a la autoridad. Lutero redacta varios escritos rechazando rotundamente la revuelta, donde su texto llamado Exhortación a la Paz en contestación a los 12 artículos del Campesinado de Suabia de 1525 considera que el asunto es grave y arriesgado y afecta tanto al reino de Dios como al reino del mundo, ya que si la rebelión progresa y prospera, perecerían ambos reinos, el gobierno secular y la palabra de Dios, y se seguiría la destrucción eterna de toda Alemania. Lutero contesta a los 12 artículos que habían redactado los campesinos que habían solicitado las opiniones de varios teólogos. Los campesinos deben soportar las injusticias o de lo contrario abandonar el nombre de cristianos, porque no les corresponde reclamar derechos ni luchar, sino sufrir la injusticia y soportar el mal. Esto fue algo que Lutero reconoció, que la autoridad es injusta y comete una injusticia horrible, pero dice a los campesinos, si fueseis cristianos dejaríais de esmigrir los puños y la espada y dejarías de amenazar, os atenderías al Padre Nuestro. En cuanto a los 12 artículos, estos se dirigen a liberar los cuerpos y los bienes. Plantean cuestiones seculares y Como hemos temporales. visto,
mientras que Las el Evangelio publicaciones no se preocupa protestantes por del estas siglo cuestiones, XVI sino que forman sitúa la parte de vida un exterior revuelo solo en en el aspecto sufrimiento, comunicativo, injusticia, ya que se cruz, descubre su carácter paciencia y en el político. menosprecio de Es los bienes aceptado que la Reforma temporales y de la protestante vida. originó una Un reforma verdadero política cristiano no en debe la medida que levantar dio los un puños en contra de la origen a un autoridad, discurso aunque sea político injusto. Lo más jurídico que que puede deriva de los hacerse es escritos abandonar el teológicos de los sitio y padres de la correr tras Reforma, el Evangelio a Lutero otro y lugar. Calvino, y que continúan su desarrollo Con esto por queda sus claro que sucesores a Lutero través de hace la una formulación de una incondicional corriente defensa del doctrinal poder y de temporal una y condena la institucionalidad rebelión de temporal. los campesinos, Asimismo, razón por la el que fue desarrollo llamado ideológico adulador de va a príncipes. concretar las bases del pensamiento moderno, por ejemplo, con la proclamación de un Dios personal en correspondencia con el sacerdocio universal. Surge el individualismo espiritual y con el concepto de los dos reinos empieza la separación de la Iglesia-Estado. El pensamiento de Martín Lutero es una concepción de la vida, y es en toda la vida alemana donde habría que estudiarlo. Lutero es uno de los padres del mundo y del espíritu moderno, si se quiere, uno de los padres del mundo germánico y del espíritu alemán. Sin duda, en la justa medida se entiende que hay un espíritu alemán, así como también por otra parte hay un espíritu moderno. En conclusión, Martín Lutero fue un teólogo que se encargó de impulsar la reforma religiosa dentro de Alemania, donde estas enseñanzas fueron resultado de la inspiración de la Reforma Protestante y la doctrina del mismo, llamado como luteranismo. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo origen en las constantes críticas de los diversos religiosos, pensadores y políticos europeos, los cuales buscaban incentivar a un cambio intenso y general en las costumbres de la Iglesia Católica. Esta tenía como fin volver a instaurar la fe cristiana como en un inicio se estableció, manteniendo lo que se consideraba importante de la tradición de Roma que se había ya desarrollado con anterioridad.